Estos son los columnistas de La Ventana. Gustavo Alcalá, médico especializado en cardiología, coordinador del servicio de cardiología del grupo CIMAC, fue presidente de la Sociedad de Cardiología de San Juan. Hugo Levato, astrónomo, investigador del CONICET, director del Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y del Espacio, ICATE. Vanessa Pringles, es psicóloga y docente universitaria, fue secretaria técnico-social de niñez, coordinadora del Centro de Violencia y directora de protección para la persona en riesgo social. Antonio de Tomaso, doctor en servicio social, docente universitario, director del IOPS, actor y propietario de la Sala Teatro Z de usos múltiples. Carlos Lorenzo, es abogado litigante, especialista en temas laborales, asesora a los gremios UPCN y empleados de comercio, fue concejal de la capital. Marianela López, abogada, es la primera mujer que presidió el Foro de Abogados de San Juan, ejerce la profesión en forma independiente. Juanca Bataller Plana, abogado y periodista, es director periodístico del Nuevo Diario y co-conductor de La Ventana. Bueno, hoy no están ni Juanca ni Antonio de Tomaso. Lo que ya llega Vanessa Pringles, quería decirles que la semana pasada la cantidad de me gusta que tuvo la fotografía de nuestra abogada fue tremenda. Parecía ya una presentación de una candidatura a la gobernación de San Juan. Ah, ¿sí? No digo a la corte, porque en la corte lo deciden poca gente. No, pero no hay que anunciarlo porque si no empieza. No, Sí. Yo creo que no va a hacerlo, pero volverá al foro, si no. Pero, puede ser. A propósito de esto, ayúdenme un poco con las noticias. Miren lo que pasó en Pocito. Un ex jefe de policía, que también es abogado, iba haciendo, según la información, iba de los efectivos policiales, iba haciendo Z. Lo sigue un patrullero. No da la orden, le dan la orden de alto y no la acata. Es más, lo choca el patrullero. Se va a su casa, guarda el coche, viene la policía, lo detiene. Es jefe de policía y abogado. Yo voy a decir el nombre y después, por supuesto, si no ha sido como informa la policía y sale acá publicado, que lo desmienta él. Es el comisario retirado y abogado Carlos Alcayaga. Fue en Pocito el hecho. Yo creo que el ejemplo está bien, que lo detengan, si ha sido así. Es que tiene que ser. Es decir, creo que la ley se aplica para todo y si hay un incumplimiento. Bueno, lo otro que quería es saber qué pasó con UPCN ayer. Nuestro abogado y especialista en vóley. ¿Sufriste mucho? El abogado, no, lo otro está. Sí, la verdad es que, bueno, fue un partido que comenzó con de una manera muy pareja, después se produjo un desbalanceo en las paridades y llegamos a un 2-0 que, gracias a Dios, y creo que sacó la experiencia UPCN de un juego en equipo, de una conducción, porque yo no lo vi porque estaba en el estadio, pero gente que lo ha visto me dijo que es muy notable las instrucciones que le daba el técnico con una tranquilidad cuando estábamos 2-0 casi a punto de perder y bueno, creo que entran a integrar una serie de situaciones que pudo hacer posible que ese 2-0 se revirtiera y bueno, UPCN fue por quinta vez campeón de la Copa Master. Yo lo que creo es que se confirma que ha sido, sin lugar a dudas, el equipo más importante del vóley en la historia argentina, ¿no? Está, Juan Carlos, hace rato está confirmado eso. UPCN es el primer equipo que tiene un tercer campeonato, es decir, un tercer lugar en un campeonato mundial. Solamente antes de UPCN había sido selección argentina con un tercer puesto. Aparte, en los pocos años que lleva, 6 veces consecutiva campeón de la liga y 5 veces, bueno. Lo bueno es la continuidad que ha tenido el técnico, armó a la familia, armó a Carla Morel también, aunque sea desde la tribuna, pero es parte del equipo. Sí, y a Pepe Villa, que hay que sacar el sombrero como dirigente. Porque nos olvidamos siempre de los dirigentes, los criticamos cuando hacen las cosas mal. Mira, Juan Carlos, y cuando hacen las cosas bien, hay que aplaudirlo. Yo eso lo veo muy de cerca y vos te das cuenta y vos decís, no puede ser que Pepe, con la cantidad de actividades que tiene, pero está en los detalles mínimos. Aunque vos no lo creas, es el tipo que por ahí te dice, che, tal cosa, habla con el técnico, le consulta y bueno.
creo que ha sido una alquimia de una serie de situaciones que han hecho posible de que San Juan esté muy bien representado a nivel nacional y a nivel internacional con el vóley. Si quieren seguir con el deporte, ¿ustedes conocían a este boxeador Amílcar Funes? Dicen que al final no le ganó a nadie, estuvo en México en un campeonato juvenil, una buena piña, le dieron un título, pero nada más. Yo más o menos entiendo algo de... Amílcar Funes es un tipo que tuvo un amateurismo muy destacado, fue integrante de la selección argentina de amateur. Un tipo que perfilaba muy bien por las condiciones técnicas, y bueno, después de esas cosas que uno nunca sabe qué es lo que pasó, pero de repente la proyección que tenía no se concretó nunca. Y, bueno. Hoy tiene 34 años, ha sido detenido por un crimen de un policía en Caucete. No hay buenas referencias de Amílcar Funes, ¿no? Pero a través de un celular parece que lo implica él y 3 personas más, ¿no? Pero bueno, son las cosas que pasan con el deporte. Hay cosas buenas también, por ejemplo, una calle de Madrid le van a poner a Alfredo Di Stéfano, un jugador de fútbol argentino. ¿Bausa en la selección? No, Bausa no, ya hablamos mucho. La verdad que quedamos todos muy mal. No, pero hay un tipo que quiere ser director técnico, pero lo dijo abiertamente. ¿Quién? El Pepe Guardiola. Hace una semana dijo que su objetivo era ser director técnico de la selección argentina. Sería lo dijo excelente. en serio. Ese sería un gran técnico. técnico. Eso sería un gran técnico. Yo creo que porque sí. El éxito de Colombia es el director técnico que tiene. Sí, a ese lo echamos nosotros. Sí, nunca más ganamos nada. Pero ese hombre, Peckerman, es un tipo que le ha cambiado el panorama a la selección colombiana. Y buen técnico también es el actual brasilero, porque con el anterior Brasil no se clasificaba. Bueno, el otro tema, San Martín Talleres. Va poca gente. Nos dijo acá el presidente de San Martín, el precio de la entrada tiene que ver. Ahora con Talleres van a poner precios mucho más bajos. A ver si va gente. San Martín tiene que levantar sí o sí. Ha empezado el campeonato bastante mal. Y la otra, murió Diego Bonadeo, pero el padre, que fue realmente un gran periodista, un hombre súper honesto, que decía a través del Gráfico y de otras publicaciones todo lo que había que decir. Muy, muy honesto, ¿no? Bueno, estas son las principales noticias de deporte. Lo del título de UPCN se roba todo, ¿no? Sí, yo creo que... Más cuando son las épocas de vacas flacas que venga un churrasco de esa categoría, está bien, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un título que a nivel personal, digo institucional, no personal, perdón, ha marcado, porque no olvidemos que la semana que viene se comienza a jugar el Mundial de clubes de vóley, y creo que ir con un triunfo, un campeonato reciente de una compa importante, creo que es un buen aliciente para el equipo. Les cuento algo. Según el informe del INDEX, en el primer semestre del año se perdieron 118.000 empleos. No es poca cosa. El drama de la persona que queda sin trabajo no es un índice de pobreza, ¿no? Nos decía acá el intendente de Rivadavia, por ejemplo, y esto parece que es común, ¿no? Ellos tienen 350 empleados y 1.000 empleados contratados. ¿Cuánto gana un contratado? 4.000 pesos sin aporte, sin obra social, sin nada. Eso es muy, muy por debajo de una línea de pobreza, ¿no? Este es el principal tema. Quedarnos sin mercado, quedarnos sin salario es más grave que la inflación, creo yo, ¿no? Totalmente. Es más grave que la inflación. Bueno, buenas noches, Emilia Igonet. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. Un 14 de octubre del año 1858, el Gobierno Nacional firma por primera vez un decreto declarando intervenida la provincia de San Juan. En septiembre de ese año había sido asesinado Nazario Benavides, lo que había causado una profunda crisis. En 1989 muere en Buenos Aires el arquitecto de tendencia vanguardista y crédito internacional Amancio Williams. En 2003 muere el actor cómico Javier Portales. En 2012 en Nuevo México, Félix Baumgartner se lanza desde la estratosfera a más de 39.000 metros de altura y se convierte en la primera persona en la historia en romper la barrera del sonido sin apoyo mecánico. Eso fue todo. Buen fin de semana y hasta el lunes.
Recién hablábamos del caso del peluquero asesinado y la implicancia que puede tener Amílcar Funes, ¿no? Estas son las declaraciones del comisario. Comisario Carlos Castellos, bueno, se realizaron diversos operativos y detenciones en torno a la investigación del asesinato del peluquero Montenegro ocurrida el 3 de junio de este año. Queríamos conocer datos. A través de una excelente investigación de personal de la sección homicidios, como también de delitos complejos de la cara de la policía, esa investigación nos llevó a que en el día de la fecha y ayer se realizaran 4 allanamientos con resultado positivo en lo que respecta al secuestro del celular de la persona fallecida. ¿Quién lo tenía este celular, comisario? Lo tenía una persona de sexo femenino, la cual habría sido regalado por su novio, de apellido Torres, el cual lo habría recibido de un primo también del mismo apellido, y ese primo de las manos del boxeador Funes. ¿Y estas personas cómo se conocían? O sea, en una relación de familia, pero con el boxeador, ¿cuál era la relación? Y aparentemente hay una amistad de hace tiempo, más que todo con el menor, el boxeador con el menor, pero también frecuentaba a la casa de estas personas de apellido Torres. Bien. Además de este celular, ¿se ha secuestrado algún otro elemento? No se ha secuestrado otro elemento. El celular es la prueba, ¿cierto? Y es el mismo que usaba el fallecido hasta el momento del fallecimiento. ¿Han podido establecer la relación con el peluquero y estas personas detenidas? Y habría una amistad ahí, los mismos no tan frecuente, pero se juntaban en el domicilio del peluquero, donde él mismo falleció. No tan frecuente, pero sí había una relación aparentemente de amistad ahí. ¿Del boxeador también? Del boxeador, sí, me refiero al boxeador. Directamente, o sea que las personas tienen una vinculación directa con el hecho. Con el hecho tendrían una vinculación, 2 de ellos por lo menos estarían vinculados directamente al homicidio. Comisario, además de estas personas, ¿se están realizando nuevos allanamientos o...? Se continúa con la investigación y se van a realizar en los próximos días ahora, se van a realizar más allanamientos. ¿Estas personas todas han sido detenidas en el departamento de Caucete? En el departamento de Caucete estamos. ¿Podemos conocer las personas que se han detenido en estos procedimientos? Sí, tenemos una persona de apellido Funes, Amílcar, Torres Esteban, de sexo femenino Ramos Alejandra y un menor de 17 años. Bien. ¿Estas personas han sido dejadas aquí en la central de policía? Exactamente, están alojadas en este momento acá en central de policía. ¿Y luego qué se va a hacer con ellas? Eso lo va a determinar el juez que entiende la causa, si los vamos a trasladar a otra dependencia policial. Bueno, después de todas noticias malas, alguien que reflexione sobre lo que es la vida, además de lo que es la economía. Yo creo que se perdieron los empleos todos. La ama de casa de San Juan dice que la comida local es 1.78 más cara. Depende de lo que uno coma, ¿no? Claro. Si yo me guío por el tomate, pasa de 30 pesos a 60, vuelve a 45, pimiento pasa lo mismo. Pero fíjense en lo que dice alguien que ha llegado a hacer todo y entre otras cosas estar muchos años preso. Pepe Mujica, escuchen. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida.
Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Yo les digo, no sé si fue un buen o un mal presidente, pero que nos invita a pensar en serio, es cierto, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos perdido, o he perdido yo, me pongo de ejemplo, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con todo, atrás de tonteras, ¿no? Del trabajo. Generalmente va a ser para comprar mucho tiempo, para adquirir algo. Y lo peor es que somos rehenes de las necesidades. Y cada día nos van sacando necesidades nuevas y todos queremos llegar a esas necesidades. Sí, sí, sí. Claro, que creemos que son necesidades. Tenemos el teléfono y queremos ya cuando salió el otro modelo. Y hay una competencia permanente por estar al tope de la, que es el consumismo, de la tecnología. El fíjate, siempre te van creando la necesidad. Antes de decirnos qué país vamos a tener, ya nos dicen que a partir de enero arancel cero para todas las computadoras, PC, notebook, todo. Está bien, si es para un proyecto educativo me parece bien, pero primero definamos el proyecto educativo, después digamos cómo vamos a hacer, qué es lo que va a contener esto, y finalmente demos el arancel cero, no lo transformemos primero en negocio, ¿no? Por supuesto. Yo creo que lo que dice Pepe Mujica es como cuando mi viejo, y me imagino que el padre de muchos, le dice, ojo, lo más importante del ser humano es la salud, cuidado, no fumes, haz esto, haz el otro, y no le damos importancia, si lo que nos sobra es juventud y salud, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que esas cosas del consumismo es como internet, no lo vas a poder parar nunca, porque tenés que cambiar el modelo de sociedad, el modelo del contrato social tenés que cambiar. Bueno. Esto empezó con el tipo que salía con su hijo a buscar un animal para comer de la choza, y volvía con el tronco al hombro y el animal colgado, igual que un tipo de otra tribu le quisiera sacar el animal. Ese es el primer indicio de el capitalismo. Yo soy dueño de esto y que no me lo toque otro. Entonces, y en el 1918 se quiso cambiar la cosa porque vino la revolución bolchevique y duró 60 años y se murió. Y en la escala del universo 60 años no es nada. Está bien, pero lo que tenemos que preguntarnos si vale la pena cambiar la computadora ahora o dentro de 2 años, el teléfono ahora o dentro de 2 años. ¿Qué nos conviene más? ¿Hacer un viaje que nos da muchas cosas o estar atrás del celular? Es una cuestión de decisión, cada uno. Por eso es importante ese tipo de reflexiones. Ese tipo de reflexiones que en un cierto momento del día aparecen, a uno lo paran y te hace reflexionar y poner una pausa. Vamos a volver a otras reflexiones de Pepe Mujica, independientemente de cómo ha sido como presidente. Los uruguayos dicen que no ha sido muy bueno. De las funciones de cada persona, yo creo que cuando alguna persona en particular dice algo que ayuda a reflexionar, no importa qué función haya cumplido o no, pero hay reflexiones. Ahora, yo creo que de ese mensaje, Juan Carlos, hay una frase que creo que pinta de cuerpo entero el mensaje, y es cuánto tiempo de nuestra vida hemos gastado para poder adquirir, que es el tiempo puesto a disposición de la producción para la adquisición. Entonces creo que esto es lo importante. Bueno, es que tenemos que empezar a traducir. Uno dice, a mí el horno me salió 100 pesos, y es lo que te está diciendo, pensá que para tener esos 100 pesos gastaste tanto tiempo de tu vida. Está bien. Y eso creo que es y eso es variable, depende de los ingresos que tenga cada persona, porque hay personas que a lo mejor ganan $1000 a uno le significa 10 minutos, otro gana 1000 por mes. Una hora. Bueno, sí, yo creo que estamos vinculados a la actitud, ¿no? O sea, como vos decís, no se puede cambiar un contrato social, vivimos en una sociedad postmoderna, consumista, donde todo tiende a esto, pero creo que sí podemos cambiar la forma en que nos vinculamos a los objetos, a las personas, cambiar la actitud interna y también transmitirla, porque los medios de comunicación, la sociedad y nosotros como padres también, ¿qué le estamos transmitiendo a las próximas generaciones? Sociedades cada vez más consumistas, cada vez más. Entonces, modificar esto, la forma de vivir. Fíjate que es una traducción, horas de vida
por consumo de estas cosas. Nosotros también lo decimos, ¿cómo traducimos? Comprar lo nuestro y trabajo nuestro, que no sea trabajo de afuera, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba, anteayer, me traen una soda. ¿Qué soda hay? Talca. ¿De dónde? Esta envasada en Mendoza. ¿Quién es la empresa que está detrás? Coca-Cola. Che, ¿no podemos producir la soda en San Juan? ¿Puede ser que los huevos vengan de Entre Ríos y la fábrica de huevos de acá? ¿Qué pasa? No sé, la gallina dar trabajo, son dar trabajo a la propia sociedad. Entonces, traducir un poco las cosas nos van a indicar pautas de acción también, ¿no? Sí, que rescato mucho lo que dice Vanessa, cómo nos vamos relacionando, cómo vamos modificando también las conductas y querer lo que en la cabeza, sí, ¿no? Pero yo creo que constantemente uno tiene que esforzarse por cambiar y trabajar en cambiar eso. Hay una cosa que quería preguntarle al doctor Alcalá para dejársela para el próximo programa. Hoy las comidas o algunas comidas se han transformado en los tiempos modernos en objetos que se venden por el color. Esos colores, dicen, son artificiales. Desde el chocolate que le entregamos a nuestros nietos al color de los jugos que nos hacen vender como que es de pomelo, que es de naranja, y es mentira. Inclusive las mismas tortas ahora. ¿Y qué es lo que son esos colorantes? ¿Lo podemos investigar un poquito? Sí. Creo que es un temazo. Y se condice con algo que vimos el otro día. Nos traen de Chile. Joana, tú estuvo en Chile, la chica que colabora acá, trae una cajita de almendras con chocolate. Igual que salen los cigarrillos acá, dice cuidado, altas calorías, cuidado, gran cantidad de grasas trans, cuidado, y bien grandes. Si vos lo podés comer, lo comés. Es hora que nuestro alimento empiece a producir eso. ¿Podemos tocar esos temas también? Sin ningún problema. Bueno, se viene la inauguración del teatro. Mire, yo creo que el teatro, después que pase la inauguración, primero aprovechemos este momento, nos llena de orgullo. Es una obra monumental. Ahora bien, después veamos cómo la vamos a hacer funcionar, lo que va a consumir, eso lo vemos después. Pero ahora creo que enorgullece a los sanjuaninos. Pero me puse un poquito a ver qué es lo que es la obra que viene, Carmina Burana. El que sabe de Carmina Burana tal vez sea nuestro benemérito Levato. Yo emití mi opinión sobre Carmina Burana. Carmina creo que lleva acento en la... Sí, son los cantos de Burana, son, ¿no? cantos medievales. Medievales que fueron encontrados creo que en un monasterio alemán. Sí. No es una ópera. Son cantos. Son cantos, son 25 totalmente anticatólicos. Por eso yo en el escrito puse jocosamente, será para romper el hielo y recibir a nuestro nuevo obispo de una y romper el hielo. Porque es totalmente crítico los cantos, totalmente críticos de la parte eclesiástica. También critica a los que tienen el poder en ese momento. Es bastante crítico del poder. Pero sobre todo, como el Vaticano tenía tanto poder en ese momento, el poder del Vaticano. Y es una obra que no es popular, como yo comentaba con De Tomaso hace unos semanas atrás. Si uno pregunta en la Plaza 25 de Mayo, ¿usted conoce La Traviata o conoce Aida, pero conoce Carmina Burana? Hay muy pocos que van a decir que la conocen. Yo personalmente hubiera elegido otra ópera. De todas formas tiene una fuerza o fortuna impresionante, ha sido utilizada en películas. El final y el comienzo de la obra son realmente y no es la primera vez que se da en Argentina, porque eso también es un error. Ya se dio varias veces en Argentina. Esta es la Carmina o Carmina Burana, es de Karl Orff. Y lo hizo él en el 1936, 37, pero son poemas del año 1300, ¿no? La letra no dice nada. La traducción de O Fortuna es O Fortuna como la luna variable de estado, siempre creces o decreces. Qué vida tan detestable, ahora oprime, después alivia, como un juego a la pobreza y al poder lo derritió como el hielo. Suerte monstruosa y vacía, tu rueda gira, perverso, la salud es vana, bla, bla. Habla de esas cosas, ¿no? Más un estado de ánimo que otra cosa. Y después estuve tratando de averiguar quiénes son la Fura dels Paus. Es un grupo catalán que nació en un pueblo de Cataluña, ¿no?
y después se fue a Barcelona. Y es un grupo que tiene distintas formaciones y distintos ámbitos de actuación. Tiene una trayectoria internacional importante. He estado en la Argentina otras veces. No sé qué elenco viene acá, pero realmente tiene una trayectoria importante. Abrió las Olimpiadas de Barcelona del año 2005. El que conoce muy bien al grupo, sí, porque estuvo relacionado con el grupo y estuvo trabajando en el lugar, es Ricardo Elizondo. Sí, sí. Ricardo Elizondo trabajó en Barcelona, en la Ópera de Barcelona, y él tiene buen conocimiento de toda esa gente. Se inició como un grupo de calle. De pronto fue la inauguración de Barcelona 2005, actuaron ahí y a partir de ahí se transformó, de todo el mundo los contratan. La semana pasada creo que ha estado en Alemania y son muy caros. En todos los lugares donde contratan las cifras son millonarias. Pero ¿quieren escucharlo? Este va a ser seguramente el comienzo de Camina Burana acá en San Juan. Veamos. Calientan voces y se maquillan para interpretar una versión diferente de Carmina Burana, una colección de cánticos encontrados en una abadía del sur de Alemania, en el pueblo de Burana. Carmina Burana significa las canciones de Burana. Son unos textos del siglo XII-XIII de unos frailes goliardos, que eran frailes de vida disoluta, bastante golfos, diríamos. Religiosos que cantaban a los placeres terrenales. 8 siglos después, y con la música que Karl Orff le puso en los años 30, la Fura dels Baus reinventa la obra. Bueno, doctor Alcalá, la hipertensión aumentó un 8,5% en solo 7 años. Estamos hablando de la Argentina. ¿Qué significa eso? Y 3 cosas. Primero, es clave tener este tipo de información. Este es un recurso muy importante. Datos locales, actuales y comparativos, en 2 periodos de tiempo recientes. Cuando en la mayoría de los países del primer mundo de verdad la hipertensión está disminuyendo hace largo rato, aquí goza de buena salud y está aumentando. Pero eso no es lo peor. San Juan participó de ese registro, que tuvo lugar en 18 provincias, tuvo un mecanismo novedoso, se hizo en el registro civil. Se hizo un convenio entre las sociedades científicas y el registro civil, y a las personas que iban a hacer un trámite se las invitó, así voluntariamente querían controlarse la presión, medirse la cintura, el cuello, y se le hicieron algunas preguntas que permitieron descubrir que el 36% de los argentinos es hipertenso, cuando en el 2008 era el 27%. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que hay menos hipertensos bien controlados. Eran el 33% en el 2008 y bajó al 24%. Entonces hay más hipertensos, están peor controlados, solo la mitad recibe una medicación de manera ordenada y continua, y 4 de cada 10 no sabe que es hipertenso. No puede defenderse de algo que es una amenaza invisible. Y eso en promedio, porque en los menores de 35, que hay pocos hipertensos, 7 de cada 10 no lo saben.
Entonces es una tormenta perfecta, algo que va aumentando, que silenciosamente nos acorta la vida y que nos hace gastar mucho, porque las consecuencias de esta hipertensión no tratada o mal tratada es accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, diálisis, enfermedades caras. Un minuto. Sí. En parte depende de nosotros. Supongamos, yo tengo amigos que a la comida, aunque tenga sal, le echan sal encima. Y bueno, ahí hay un pero otras comidas ya vienen preparadas. Sí, pero el margen con sal, el pan, por ejemplo. El margen de maniobra es nuestro. ¿Qué hacemos? Y el abordaje a un problema tan grave tiene que ser multidisciplinario. Lo más eficiente es que las elecciones saludables sean más baratas y accesibles. Eso es lo que tiene impacto. Esto no lo vamos a resolver de a uno y en el consultorio. 150.000 sanjuaninos hipertensos. 150.000, no alcanzan los centros de salud. No hay que esperar, porque ahí está el otro problema, a que otros 150.000 se conviertan en hipertensos. Si vamos al final de la fabricación del hipertenso a darle comprimidos, nos vamos a fundir. Pero tampoco podemos empezar con los chicos de 6 años. Tenemos que ver quiénes son los hipertensos más graves. Hay que salir a buscar de este grupo los que tienen más de 160 sistólicas, porque son los futuros accidentes cerebrovasculares y los futuros infartos de miocardio. De cada 5 infartos de miocardio, 4 son en mayores de 65 años. Está bien. Salgamos a buscar a los hipertensos mayores de 65 primero. Pero la cultura alimenticia la hacemos a los 3 años, a los 2 años. Sí, pero esos tienen tiempo. Si no lo corrigen a los 3, lo pueden corregir a los 6. El que tiene 64 se va a infartar el año que viene. Entonces hay que gastar el 90% en tratamiento de los que ya detectamos, porque si no detectar no tiene sentido. Y el 10% en prevención. Porque eso están haciendo esos países que nosotros decimos que nos parecemos. No nos parecemos ni en fútbol. Ni en fútbol, cada vez menos. Cada vez menos. Entonces, datos reales para decisiones, porque si no son datos que solo sirven para una noticia que duró hoy porque hay un Congreso Argentino de Cardiología y se dieron a conocer ahí estos datos. Pero es una interesante novedad. No que empecemos a hablar de cosas que afectan a 1 o a 2. 150.000 nada más que en esta provincia. Bueno. Creo también que en esto, más allá de la alimentación y la forma de vida, o sea, influye mucho la forma de vida, lo emocional, lo psicológico, lo que veíamos recién en el video, ¿no? Cómo vive cada uno, el estrés. Si bien todos enfermamos de distintas cosas, creo que la elección del órgano para enfermar o la función que se enferma no es casual, ¿sí? Por ahí uno puede hacer un análisis muy simple, como de repente si me enfermo del ojo, que no quiero ver, si me sube la presión, qué presiones estoy viviendo, la garganta, lo que no quiero decir, lo que no digo, lo que no puedo tragar, lo que no puedo digerir. O sea, creo que en esto también influye un montón y por ahí uno se olvida que vamos al médico solamente y en realidad somos una unidad cuerpo-mente. Todo lo que nos pasa en la cabeza nos influye en el cuerpo y en el cuerpo en la cabeza, ¿no? Entonces, indudablemente que los 120.000 que perdieron el trabajo tiene que tener una influencia, un impacto en su salud impactante. Es inevitable. O ser hincha de la selección argentina. Sí, después de que tiró el penal el Kun. Sí, el Kun. Bueno, hubo un infarto, hubo una muerte por infarto acá en San Juan cuando fue el penal. No lo vamos a extrañar, como decía el título de un diario. Está bien, creo que sí, que somos un sistema, ¿no? No, por supuesto, el abordaje viene desde fuera de la medicina, porque si no tenemos datos confiables, sí, lo importante es tener no podemos saber si lo que estamos invirtiendo para cambiarlo tiene éxito o no. Doctor Lorenzo, vivimos épocas de crisis, al extremo de que se dice que más que hablar del bono, hablar de esto, hablemos de no perder trabajos, ¿no? No sé si esto es real o no, pero 118.000 trabajos se han perdido. Pero hay empresas en crisis. ¿Qué significa esta palabrita? Si se puede anticipar vacaciones, si no se puede anticipar, ¿qué es lo que significa? A ver, esta es una figura que contempla la legislación argentina y es lo que se conoce como periodo preventivo de crisis. Es decir, el nombre lo está indicando, es para prevenir una crisis empresarial. Esto le da al empleador una serie de herramientas para que puedan planificar con suspensiones, con una serie de medidas, a los efectos de evitar de que esa empresa cierre de manera definitiva y se pierdan todos los trabajos. Lo que pasa, y esto no hay que desconocerlo, es que por ahí algunos empleadores se aprovechan de estas figuras legales y terminan
abusándose del trabajador con los perjuicios que ello significa. Y acá lo importante es dejar en claro de que el trabajador tiene que exigir de que la empresa cumpla con todos los requisitos que tienen que tener para poder encuadrar dentro de la crisis, así hacerse del despido por el artículo 247, que es el abono de la mitad de lo que le corresponde al trabajador. Entonces, estas, si bien son herramientas que están al alcance del empleador, lo importante es que el empleador las utilice conforme la normativa lo establece, ¿no? Una pregunta, las vacaciones se hacen dentro de un periodo, ¿quién dispone ese periodo? Porque supongamos, hay empresas que dicen, no, mire, nosotros 15 días paralizamos todo y le damos vacaciones a toda la gente. Y otros dicen, esperen, que mi mujer trabaja en renta y le dan vacaciones en abril y yo quiero tomarme en abril. Bueno, ¿quién tiene derecho y quién no? A ver, la ley establece un periodo que es donde se deben otorgar las vacaciones y establece una serie de requisitos para que esas vacaciones justamente se puedan planificar. El periodo para el otorgamiento de vacaciones estamos empezando en este mes. Es desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente. Y lo importante es que el trabajador tiene que saber que las vacaciones se le tienen que notificar con 45 días de anticipación. Que por ahí eso no se da, por ahí viene el empleador y le dice, la semana que viene empezás con las vacaciones. Y resulta que el trabajador no las pudo planificar, tiene su familia, que como vos decías, Juan Carlos, le dan las vacaciones en enero y a él se la dieron en noviembre. Entonces como que... Pero si se la dan en enero y le notifican en octubre, en enero. A ver, se las tienen que notificar como mínimo con 45 días de anticipación. Entonces ahí lo posible es que el trabajador le diga, mire, hay posibilidad de que yo las dé, o que la esposa le diga a su empleador, puedo tomarme las vacaciones. Porque esto es un tema, y trabajan los dos. Y el otro, Juan Carlos, y hay otro tema que es importante, es que en el periodo que habíamos mencionado, que es desde octubre hasta abril, el trabajador, si no se le comunica que se va a tomar las vacaciones, tiene el derecho de que cuando se va a terminar el periodo allá por marzo, le dice a su empleador, mire, yo las vacaciones me las voy a tomar de tal fecha a tal fecha, conforme los días que le corresponda. ¿Por qué? Porque si el trabajador, si el empleador no le notifica y no le da las vacaciones y el trabajador no se las toma, las vacaciones las pierde. Sí, ¿quién ha sido? Han habido algunos funcionarios que ahora reclaman vacaciones no sé cuántos años. Pueden reclamar a lo sumo 2 años, ¿no? Pero sí, pero aparte es una cuestión que es bastante discutida. Si se perdió las vacaciones, se la perdió. Pero aparte el funcionario, la naturaleza jurídica de su cargo es político. Claro. Entonces es como que está fuera de todo convenio, de toda cuestión, porque ellos no tienen tiempo, porque es decir, sería muy ridículo decir, bueno, el funcionario va a trabajar de 8 a 12, y dice, porque el funcionario es un full time, entonces es como que tiene un salario diferente y eso cubre una serie de... En el Estado, yo no sé cómo es, si es en todo el Estado, pero en el Estado Nacional, por ejemplo en CONICET, nosotros podemos tomar las vacaciones después del 30 de noviembre, es decir, cumplido 11 meses de trabajo, uno puede tomarse un mes de vacaciones del año que corresponda. Un mes. 30 días, cualquiera sea la antigüedad. Ese es el régimen en CONICET. 30 días corridos. Y no puede acumular... Aparte de los viajes, todo. Y no puede acumular más de 2 años. Si acumula más de 2 años de vacaciones, las pierde. Bueno, está bien. Bueno, cuando volvamos, doctor Levato, recién me han prestado, esto es un Note 5, el Note 5 creo que no tiene problema. El Note 7 sí. ¿Por qué están explotando las baterías de las Note 7? Recién hablábamos de este tipo de celulares, los Note de Samsung, que han explotado la batería en algunos casos, que han sido prohibidos en todas las líneas de aviación. ¿Cuál es el problema? El tema es que, por ejemplo, bueno, ahora en el viaje, en la línea aérea LAN, avisaban específicamente que no se podía cargar, porque uno tiene un cargador en el asiento delantero, no se podían cargar los S7 y los celulares de este tipo en el vuelo. El problema de esos celulares, que tampoco ha sido en todos, hasta ahora he reportado 37 explosiones sobre 1 millón de
aparatos vendidos. Pero lo que sí es importante es que Samsung perdió 17.000 millones de dólares tuvo que en sacar acciones 2,5 millones. y sacó eso de circulación. El problema está en que los fabricantes quieren hacer las cosas cada vez más chicas. Entonces las baterías son cada vez más finitas para poder ponerlas en lugares cada vez más microscópicos. El problema de las baterías de litio, que están hechas con ion de litio significa que el átomo de litio tiene un electrón menos, entonces es un ion. Entre el cátodo y el ánodo de la batería circula ese ion, pero circula con un electrolítico líquido. Cuando se sobrecalienta, eso pasa a ser gaseoso, y al ser gaseoso trata de salir por algún lado y entonces explota la batería, y eso hace explotar, como ven ahí en la imagen, el teléfono. No es el teléfono malo, es la batería la que explota. Así que bueno, esa es la causa que está investigando. ¿Puede causar graves lesiones? No, es que en el 99% de los casos explotó cargándose, porque parece ser que el calentamiento se produce cuando se está cargando. Pero hay un caso reportado en una cafetería donde explotó por un golpecito, por ponerlo arriba de la mesa. Está bien. Así que esa es la causa del desastre para Samsung. Y 2,5 millones de teléfonos que ya habían vendido lo están retirando. Lo están retirando. Y bueno, ahora va a salir el iPhone 7 de la competencia, de Mac. Sí. Y esperemos que no tenga ese problema, pero seguramente... Los 5 no tienen ese problema. Nada más que los 7. El problema es la batería, no es el teléfono, es la batería. Yo creo que en la batería es lo que menos se ha progresado en este tipo de aditamentos, para todo, para las notebooks también. Sí. Se gastan rápido, hay que estar cargando continuamente, duran poco. Y uno tiene que estar con el cargador permanentemente, y ahora vienen unos aparatitos para que uno lo pueda enchufar cuando se le terminó la batería, como si fuera un UPS, una batería externa. Bien, vamos con el otro tema, doctora Val López, la más popular del grupo. No, hay un tema, cuando se llega a mi edad, empieza a interesar la obra social, porque el que pierde la obra social sonó. Y hay algunas prepagas, algunas, no todas, que dicen, no, después de los 60 tiene que pagar más la obra social. ¿Esto está bien o no? ¿Es legal o no? Hay un fallo donde una señora cumple 61 años y automáticamente le aumentan la cuota por la edad. Hace un reclamo judicial y en la Cámara Federal le ordenan a Swiss Medical, o lo hace contra Swiss Medical, a no aumentarle por la edad, porque se está violando el artículo de la Constitución Nacional que habla del derecho de la salud y todo lo que hace la defensa del consumidor. ¿En qué se basa? Que una persona, cuando tiene 61 años, supóngase que es cuando le cambian en algunos casos la cuota, estás en una circunstancia que renuncias o la pagás. Y si renuncias no conseguís más. Y si renuncias no puede incorporarse a ninguna otra obra social. Entonces este fallo es novedoso, es de junio de 2016, es reciente, es de este año, donde, y aparte no estaba ese aumento autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Porque la Superintendencia, de acuerdo a distintos parámetros, va autorizando ciertos aumentos de acuerdo a análisis que va haciendo, pero ese aumento no estaba autorizado por la edad. Pero la Ley de Medicina Prepaga, hay un artículo donde establece que a los 65 años, cuando uno ha tenido una antigüedad de 10 años en esa prepaga, no le pueden aumentar por edad. A los 65 años, sí, también viene el aumento de la cuota porque cumple 65 años. Pero si usted ha tenido 10 años de antigüedad en esa prepaga, la ley prohíbe el aumento por edad en ese caso. En San Juan hay un caso particular con la obra social provincia. Hace el negocio bobo. Por ejemplo, los funcionarios judiciales, cuando ganan mucha plata, porque cobran bien, se salen de la obra social provincia y se van a OSDE. Cuando se jubilan, si no les alcanza la plata, renuncian a OSDE y los acepta la obra social provincia. Sí. Los acepta en la época que van a gastar más. Este es un buen negocio, tanto para OSDE como para el funcionario,
pero que se funda la obra y social la obra provincia. es la que se ve más receptiva. Esto no sé por qué lo acepta la obra social provincia, pero lo acepta. Sí, es una metodología que lo acepta. Pero bueno, cuando uno... le tienen miedo a los magistrados, no sé. No, por una metodología que se hace, salvo que se haga un planteo, de que alguien lo plantea, porque todos estos reclamos y todo lo que viene cambiando ¿Son cuando empleados uno públicos o no? se hace en la justicia, son empleados públicos. Entonces, siempre ¿cómo es el mejoran su sistema? salud. Es obligatorio. Es obligatorio. Sí. No podrían salirse, salvo que hagan lo mismo el aporte a la obra social provincia. Claro. Cuando Con uno el quiere excedente mejorar de plata, claro. lo que no pagan, por ejemplo, impuesto a la ganancia, que aprovechen y lo paguen la obra social que quieran. Como cuando uno está con la caja de jubilaciones de los profesionales, Sí. uno hace el aporte, igual puede hacer el aporte al monotributo, entonces, si bien este es obligatorio, lo otro es optativo y uno lo va haciendo igual. Entonces va mejorando después su situación. Pero veamos. se da, pero es un tema complejo, el de la salud quita el sueño a mucha gente. Es Justo que- en la época que uno más lo necesita. Y que es complejo, ¿no? Sí, es muy complejo. ¿Recuerdan que habíamos quedado de ver quiénes eran estos nenes? Y mostramos algunos nenes la vez pasada. Acá trajimos fotos de uno de los nenes, a ver si ustedes lo identifican. Veamos. Ese es un nene chiquitito. Ahí ya está un poquito más grande y con moñito ese nene. En Angaco vivía. Ahí ya está, ya más gordito, va tomando forma. Ya saben que es de Tomaso. A ver, sigamos. ¿Hay otra foto? Ahí ya no parece tanto, ¿no? No tiene la raya al medio. A ver, Le faltaban sigamos. los lentes. Bueno, ahí ya sí. Ese fue en la época que era casi guevarista. Ahí ya está como empresario y actor. Mírenlo en papel de actor. ¿Sí, es buen actor de Tomaso? Y yo lo veo en Los Nadia. Yo lo veo en la vida Buena la privada, película sí. Los Nadia, una película que se filmó acá en San Juan, buena. Buena. Los Nadia a mí me gustó. Bueno, muy bien. Este es de Tomaso. No lo he visto haciendo asado. Pero lo podríamos desafiar. ¿eh? Podríamos ver. Podríamos desafiarlo, ¿no? Yo creo que... Bueno, vamos a entrar en un tema que creo yo que hace falta el aporte tanto desde la psicología como desde la parte legal. Hay algunos datos sobre familias ensambladas que realmente llaman la atención. En Estados Unidos está llegando al 50% de la población se constituye en base a familias ensambladas. En Europa es solo el 30%, pero se estima que en el 2050 el ensamble va a ser lo habitual, salvo que no quieran tener hijos, ¿no? Y definir qué es lo que es una familia ensamblada. Esta es una definición que puede ser tanto legal como psicológica. Me imagino que, como es hoy en día, salimos juntos de vacaciones, nos juntamos el domingo, no es una familia, ¿no? Claro, no es una familia, exactamente. A ver, tenemos lo que se conoce como la familia tradicional, ¿sí? Que es la madre, el padre con los hijos. A partir de los años 70 aproximadamente, que comienzan a haber muchas más separaciones y divorcios, en realidad hay algunos autores que hablaban en esa época que llegábamos al fin de la familia, que la familia se terminaba, y de hecho por ahí si uno escucha hablar, no sé, recuerdo a mi bisabuela que decía esto de las familias que se separaban, que iban a terminar con la familia en la sociedad, y en realidad a lo que hemos llegado no es al fin de la familia, sino a una transformación de la familia, ¿sí? La familia se ha transformado y hoy en día no tenemos un tipo de familia, sino que tenemos distintos tipos de familia, y entre estos distintos tipos de familia tenemos uno que es la familia ensamblada. ¿Qué es la familia ensamblada? Justamente, bueno, a partir de divorcio, separación o viudez de un hombre y de una mujer, vamos a hablar qué es lo que predomina, porque también podríamos hablar con el matrimonio igualitario de personas trans, con género trans, que se unen y forman una nueva familia con hijos, cada uno con sus hijos, o no hace falta que los dos tengan hijos, sino con que uno de ellas tenga hijos, ya estamos hablando de una familia ensamblada. Tengan o no tengan hijos, no hace falta que esta nueva pareja conyugal o de convivencia, porque tampoco hace falta que estén casados para que hablemos de familia ensamblada, vuelvan a tener hijos. Esto sería un ensamble, ¿sí? Una familia ensamblada. Es un término argentino, ¿no? Sí, exactamente. Y yo estaba leyendo unas estadísticas, pero tienen 2 o 3 años de antigüedad, que dice que de las personas separadas, divorciadas o viudas, en ese momento el 80% aproximadamente ensamblan.
por lo cual es un porcentaje bastante alto. Y seguramente en estos años ha aumentado. La misma piedra. Sí. Algunos sí, otros no. Bueno. Puede ser distinta la piedra. Sí. Lo importante es que uno conserva la familia. Si no, uno siempre cree en la familia. La piedra. No, pero siempre, como dice Vanessa, uno siempre apuesta a la familia. No, nunca se termina la familia. Claro. Realmente eso es sí, lo que hay que rescatar. Se transforma, la vida en pero familia. No se termina. Exactamente, son nuevos tipos de familia y que como sociedad ha costado mucho también. A ver, yo recuerdo en la universidad, en mis primeros años, escuchar a colegas decir, porque familia es madre, padre, hijo, el resto no es familia. Yo por dentro decía, qué loco, ¿no? Yo siempre trabajando en desarrollo humano y viendo otros tipos de familia. Yo decía, esta no es la realidad, ¿sí? La realidad es distinta. Existen familias de distintos tipos, donde hay solamente un hombre o una mujer al frente, donde se juntan, donde se ensamblan. Creo que hay muchos tipos de familias y creo que lo importante es, rescato lo que dice Marianela y lo comparto también, esto de tender siempre a la familia, conservarla, cuidarla, pero aceptando estas variables que hay en la familia. Ahora, Vanessa, te hago una pregunta. ¿Qué pasa? Supongamos, yo soy un hijo de la señora tal y viene el hijo del señor tal. Y me imagino que desde cómo vamos a la habitación que vamos a elegir, los problemas con los padres, se presentan muchos problemas reales que hay que superar. Se presentan muchos problemas, ¿sí? Y en realidad en el psiquismo de una persona que vuelve a formar una nueva familia hay como una intención muy fuerte de decir, esta vez no fallo, ¿sí? Porque una separación implica un fracaso, ¿sí? ¿Qué es lo importante en esto? Poder dejar muy claros los roles, porque por ahí en estos casos se confunde. De repente un niño vive con un señor que no es su papá, pero este señor asume responsabilidades y afectos similares a los de un papá y que se da y es totalmente sano y natural. Pero es muy importante tener en cuenta quién es quién, ¿sí? Que esto sea como muy claro. En esto colabora mucho al funcionamiento de esta familia y principalmente pensando en los niños, cuando el padre o la madre, que quedó afuera y que no ensambló, continúa cumpliendo con el rol que le corresponde, ¿sí? A ver, a este otro niño que convive con vos, comparte o no comparte habitación, no es tu hermano. El cariño que hay es de hermano, pero no es hermano. Definir claramente estos roles es como el primer paso. Con respecto a los padres también. Y con respecto a los padres también, exactamente. Y que los niños puedan entender y también, a ver, las parejas entender que existe el papá del hijo, que existe la mamá y que tiene y se merece todo el respeto por parte de esta nueva pareja, ¿sí? Desde el punto de vista legal, ¿no hay cierta ambigüedad, como que todo está por negociarse? No, porque lo que pasa es que a partir del nuevo Código Civil sí, ha cambiado, ha evolucionado, recepta las familias ensambladas y crea la figura del progenitor afín. Que el progenitor pero ya no afín, es más el padrastro. No, el progenitor afín es el esposo de esa señora que tiene hijos o la esposa de ese señor que tiene hijos y le establece o le da una serie de responsabilidades, obligaciones y derechos, como por ejemplo, ¿qué obligación podemos tener? Alimentaria. Mientras dure la convivencia, el padre afín, o sea que el otro padre que no es el padre biológico de los menores, debe colaborar con la manutención de esos menores. ¿Qué pasa con el padre biológico? Igual, también colabora, pero no, uno vive dentro de una familia y colabora, aporta como el padre afín, como el otro padre que convive. Y para el caso de que haya una separación, se puede demandar una cuota alimentaria a ese padre afín, a ese padre que no es tu padre biológico, si tu nivel de vida era mejor cuando vivías con él durante un determinado tiempo. También puede pasar que en una circunstancia que haya que operar al menor de urgencia y no esté el papá para prestar su consentimiento ni la mamá, y ese antiguo padrastro o padre afín puede prestar el consentimiento que después es ratificado. ¿Y qué pasa cuando se hace diferenciaciones entre los míos y los tuyos? Y bueno, ahí pasa lo que dice Vanessa, es una metodología de vida. ¿Y qué es lo que quiere ese padre y esa madre que van a formar una nueva familia? ¿Qué es lo que quieren para este nuevo proyecto de familia? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo sembramos amor entre los hijos tuyos, los míos, los comunes? Todo eso depende de los padres, de quienes se unen para formar un nuevo hogar. Siempre va a haber dificultades, porque en una familia tradicional hay dificultades, pero es posible. Mi familia es ensamblada, donde los roles están definidos, pero la base de todo es el afecto y el respeto.
Si no hay afecto y respeto, no se puede llegar a ningún lado, porque lo que te une es el afecto y no la sangre. Más que la ley, lo que hace es la relación entre las por personas. eso, lo fundamental es la mujer y el hombre, o los que sean las cabezas de esa familia, que tengan bien claro a dónde quieren ir y que se respeten. ¿Y cómo lo puedan vivir también? Creo que en esto influye mucho en tanto los divorcios como los ensambles. Si tanto el hombre como la mujer puede transmitirle esto a sus hijos con naturalidad, ¿sí? Poder explicarle, a ver, es muy común que lleguen los niños a terapia, ya sea porque los papás se separaron o por un ensamble. ¿Es necesario que hagan terapia siempre? No. Que reciban quizás un acompañamiento, sí, siempre es bueno, pero no siempre es fundamental un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque depende mucho, como dice Marianela, de cómo mamá y papá se lo transmitan y cómo lo vivan, porque no es solamente cómo yo le explico a mi hija, la mamá y el papá ya no viven más juntos por esto y por esto. Si yo lo vivo todos los días con naturalidad, como parte de un proceso y de un cambio que tiene la pareja, no la paternidad o la maternidad. A ver, papá no convive más, pero va a seguir siendo siempre el papá. Entonces, si yo puedo transmitir, o los papás pueden transmitírselo hacia los hijos, esto no provoca daños psicológicos. Pero hay veces que hay un hijo que es más celoso, sobre todo el hijo varón con la madre. No quiero que estés con este hombre, y no quiere. ¿Cómo se ensambla la familia en ese caso? Y ahí termina en terapia. Ahí termina en terapia y terminan tratando de, hablo de la psicología, pero tratando de construir un vínculo, de solucionarlo, o lamentablemente no es un nuevo fracaso, pero cada uno decide continuar con sus caminos por el bien de los menores, que uno no pudo lograr construir algo nuevo. Y también hay tiempos para ensamblar, o sea, y en esto creo que también es importante que esta nueva pareja entienda los tiempos de los niños para hacer un ensamble. De repente, si el niño todavía duerme con la mamá, y poco probable pueda ensamblar, ¿sí? Entonces, estos tiempos son fundamentales, y por ahí hay como algunas situaciones intermedias, que son como ensayos, le diríamos. Esto que vos decías, vacaciones juntos, fin de semana juntos. Que no solo son ensayos, muchos aceptan como forma de vida esa. Yo vivo solo durante la semana, pero tengo una pareja con la que vamos de vacaciones, ella lleva a sus hijos, yo llevo los míos. Esto es común escucharlo, ¿no? Sí, pero no es una familia ensamblada. No es una familia. No, es una pareja donde hay una integración de los chicos, pero no estamos hablando de familia ensamblada. La familia ensamblada se da en el marco de una convivencia. ¿Qué posibilidades tiene, por ejemplo, el padre que adopta al hijo, de decirle, no, vos vas a estudiar tal cosa, vos vas a hacer la otra? Porque me imagino que no es el padre biológico y el chico... más que nada el padre afín, digamos, o la madre afín, si bien el mismo código ahora también establece esa obligación de enseñarle, de guiarle, pero tampoco a un hijo propio, uno lo puede obligar a hacer algo o a estudiar algo, pero el deber de guiar, de la responsabilidad de acompañarlo, de vigilarlo en su adaptación, en su enseñanza, también es una obligación que ponen en cabeza los padres afín. Es interesante cómo lo aborda el nuevo Código Civil. Y es muy interesante, es un avance el nuevo Código Civil, porque la verdad que la sociedad cambió mucho, la familia cambió mucho. Ha receptado lo que vos venías diciendo, la historia cómo ha evolucionado y el Código ha receptado. Yo creo que el Código Nuevo ha venido a hacer una captación de la realidad, que es lo que en definitiva hace que una norma sea efectiva, porque cuando la norma está apartada de la realidad social, la norma pasa a ser ineficaz, porque no hay manera de aplicarla común. Y quedan muchas situaciones sin protección. Hay un caso excepcional, si un chiquito, su papá es ausente, no es un papá presente en la relación, la madre tiene que viajar, puede delegar la tenencia del menor en ese progenitor afín durante un determinado tiempo. Les hago una pregunta, una más para buscarle pelo a la leche, nada más. No es porque esté diciendo que es bueno ni que es malo. Pero, ¿qué pasa si la pareja nueva, la familia ensamblada, conviven 5 años y después se separan? Y cada uno se lleva a sus hijos y el otro no tiene más derechos. Sí, tiene derecho a visita. El nuevo Código Civil, igual antes había jurisprudencia, porque a veces se establece lazos afectivos entre los hijos de uno con el otro progenitor, la otra persona. Sí puede la otra persona o el menor
pedir un derecho de visita. ¿Y qué pasa con los abuelos? Que ya a lo mejor los abuelos no toleran la situación. Y sí, lo que pasa es que son relaciones humanas. Tienen que ir a visitarlo. Lo que pasa, Juan Carlos, en esa situación la justicia va conformando lo que se denomina jurisprudencia, que a lo mejor no está contemplado en la ley, pero la realidad va llevando hacia un direccionamiento. En este caso es como decía Marianela, se van produciendo fallos por causas particulares donde se hace específicamente la atención de esa causa puntual, y eso pasa a ser un antecedente que cuando hay en el tiempo otra identidad de causa, la jurisprudencia se aplica y se va otorgando, que es lo que pasa con el régimen de los abuelos, ¿no? Y también tener en cuenta que la justicia interviene cuando este grupo familiar no pudo resolverlo por sí mismo. Claro. No siempre tiene que intervenir la justicia. Lo bueno es que no intervenga. Lo ideal es que no. Lo ideal es que no. Totalmente. Pero en Río Negro, leía hace un mes, dictó un fallo con la Convención de los Derechos del Niño y que el fallo se ha adaptado al lenguaje, un chiquito, que la mamá se casa con otro señor y el chiquito quería tener el mismo apellido que sus medios hermanos. Sí, sí. La justicia falla a favor, le da, pero la jueza cuando lee el fallo, en realidad, por la Convención del Derecho del Niño, lo redacta en un párrafo adecuado al lenguaje del menor. Dice, como vos querés ser hijo de este señor y este señor la justicia te da la posibilidad de ser su hijo y de llevar el apellido de este nuevo papá. Muy interesante como en esa situación particular, y también haciendo uso de que los fallos en estos casos deben de ser entendidos por la persona que me ha dirigido. Estaba viendo algunos detalles de la familia ensamblada, que es un tema apasionante porque es novedoso. Hasta ahora generalmente era los viudos, las mujeres viudas que quedaban en la guerra, que son millones, después de la Segunda Guerra Mundial, se volvían a casar y llevaban sus hijos, y entonces era el hombre el que adoptaba. Sí. Pero ahora es el divorcio, con la cantidad de divorcios son dos que aportan. Sí. No, pero aparte hay una cosa nueva, es que ya ni siquiera hay tantos casamientos. Claro. Porque en la actualidad, hoy por hoy, la pareja se va a vivir de manera conjunta, sin formalizar, digamos, lo que antes, porque es como decía Vanessa, la sociedad ha ido permitiendo estructuras sociales que antes eran muy castigadas, la convivencia, el embarazo, la soltería. Entonces creo que esto es un poco lo bueno que ha tenido el código, que ha recogido esta realidad social y la ha normativizado, ¿no? Sí. Bueno, me quedan 2 minutos, quiero preguntarle al doctor Alcalá algo. Hay gente que se cuida durante toda la semana, pero llega el domingo y se da el gran atracón. ¿El gran atracón aumenta la posibilidad de tener un infarto o no? Sí, esa es una noticia que ha permanecido silenciada, porque curiosamente sale de los mismos estudios donde nos enteramos de otros resultados. El gran atracón multiplica por 4 la chance de infartarse 2 horas después, y funciona hasta 26 horas después. Entonces el gran atracón es un gatillo del infarto, como el gran estrés o el ejercicio extenuante, y debe evitarse porque tiene 2 mecanismos. Uno es lo que le pasa a la sangre cuando yo la cargo de grasa, sus propiedades para evitar que se formen coágulos y para evitar que el vaso se contraiga de manera peligrosa, se pierden. Y lo segundo es que la gran comilona viene con exceso de alcohol también, y eso genera la sensación de que podés cantar, pero aparte de eso libera catecolaminas, sube la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial. Entonces existe un número de infartos que en los países que miden bien no es en la época del viento sonda, es en la época de la Navidad. Aumentan, lo han hecho los españoles. 20% prácticamente de los infartos ocurren alrededor de la Navidad. Y uno de los mecanismos es este. Vamos a suponer que del otro lado no hay nadie, estamos solos, y esta pregunta es la que siempre la hemos escuchado. Después de comer mucho, el acto sexual, ¿se puede hacer o no? Sí, igual que cualquier ejercicio. Pero con riesgo. Y depende con quién. 4 veces más. Sí. Depende con quién. No, eso no. No, pero también. No es una pregunta. Lo que pasa es que es fundamental. Si lo haces con tu mujer es una cosa, si lo haces con otra, los gatillos afectan a los predispuestos. Porque personas que se dan un atracón, que toman alcohol en exceso o que tienen un ejercicio extenuante, vemos todos los días y no se infartan todos. Entonces acá la clave del asunto es, si yo no estoy al borde y cualquier empujón me va a convertir en víctima de un infarto. Pero no tenemos clara ese riesgo y no nos defendemos contra esos gatillos.
Nos recomienda que no empujemos un auto, que no le cambiemos la goma si estamos predispuestos. Bueno, hay que tener ojo con lo que uno come. Y ojo con comer sandía antes, no sé, también el problema viene por las grasas. La grasa. El otro, hay tantas cosas que circulan en internet. Una de las que está circulando ahora es que el infarto avisa un mes antes. ¿Eso es cierto? En realidad depende cómo lo miremos. A la mitad de los que tienen infarto se le presentaron síntomas similares y los podría haber identificado, pero no hay un tiempo establecido. Pero la otra mitad debuta con el primer dolor, que es el infarto. No tuvo tiempo, no tuvo chance de enterarse. Lo otro, los accidentes cerebrovasculares, ¿son reversibles siempre, a veces o nunca? Y a veces. A veces. Si la consulta es rápida y las condiciones se modifican, ahora se está usando un tipo de remedio que se usaba en el infarto para abrir las coronarias, para abrir las arterias cerebrales. Cuando la causa es un trombo, si yo consulto dentro de las primeras 4 horas, pueden destapar esa arteria con medicación. Entonces ahora tiene sentido identificar los síntomas y consultar rápido. Y un dolor de cabeza inusual es un síntoma. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es cuando no puedo expresarme o no puedo entender, cuando no puedo mover una parte del cuerpo. Yo diría que esos son los signos más preocupantes. El dolor es menos específico, hay dolor de cabeza por muchas causas. Ahora, si yo no puedo expresar lo que quiero decir, hay pocas causas.